sea, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Porque está hablando de el lugar donde estamos, el lugar alrededor nuestro y por ahí para abajo en todo lugar. Y ya vimos que los primeros 6 capítulos de qué pasó en Jerusalén. Y luego cuando se acomodaron los discípulos y la iglesia crecía y todo iba muy bien, decidieron acomodarse mucho mejor y Dios dijo, yo no quiero a nadie acomodado, no quiero iglesias muy grandes tampoco. ¡Bum! ¡Bam! Los rompió en cantos con una persecución y salen corriendo. Es bien interesante porque usted va a ver que uno de los discípulos, que es Esteban, es masacrado, básicamente es el primer mártir de la iglesia, y uno de los jóvenes que estaba coordinando la muerte de Esteban se llamaba Saulo. Esteban era un judío helénico, o sea, nacido fuera de Israel, criado en una cultura no religiosa, sino una cultura secular, pero seguía siendo judío en su tradición, así que cree en el Dios de sus padres, viene a Jerusalén acá, y había un grupo muy grande, igual que Esteban. Saulo es exactamente igual que Esteban. Saulo es un judío helénico. Saulo sabe, de hecho tiene pasaporte, ciudadanía romana, o sea que Saulo era un tipo muy estudiado. De hecho, Saulo vive y es criado y estudiado en un mundo secular, tiene ciudadanía, o sea que era una persona bien acomodada, fina, de caché de la loza de San Juan de Guaynabo, ¿ok? Ese es Saulo. Y viene acá y acá estudia bajo Gamaliel. Estudiar bajo Gamaliel era como estudiar en Harvard hoy en día, ¿ok? O sea que Saulo era un caballote, ¿ok? Un caballote. Y él era muy celoso con su religión, y eso hace que cuando escucha a esta gente y él escucha lo que ellos reclaman, que ese Jesús que hace poco murió en la cruz, que había resucitado, pero nunca lo vio, así que dice, pues espérate, estos tipos son unos sinvergüenzas, ellos quieren mentirle a este pueblo, y ve que eso empieza a moverse, así que él organiza, ayuda a sus mentores, los fariseos, que es la religión bien fuerte, y empieza la persecución. Y es Saulo el que comienza una persecución que hace que la gente salga de allí de Jerusalén. Pero Dios está abusando eso. Dios utiliza nuestros tiempos difíciles para hacer su voluntad. Y en ese esparcir, Dios fue esparciendo el evangelio. Así que Saulo, que es este fariseo de fariseos, empieza a echar en la cárcel y matar a muchos creyentes. Y cuando estos comienzan a huir, el odio que él tenía contra ese evangelio de Jesucristo, estos ladrones, estos sinvergüenzas, esta gente, lo lleva a ir donde los fariseos, sus jefes, y le dice, dame una carta de autorización, porque yo me voy a ir por ahí, fuera de Jerusalén ya, hasta fuera de su entorno, y me voy a meter en la sinagoga judía, y donde quiera que yo encuentre una sinagoga, un cristiano predicando, yo me lo traigo bajado por el pelo y lo metemos en la cárcel acá. Y los fariseos le dieron carta, y le digo, es una cosa bien complicada, porque él se iba a meter en otra ciudad, con otro gobierno, y él iba, yo presumo que iba a terminar secuestrando gente, pero el hombre iba a todas las de él. Así que él con esta carta sale de la ciudad y va hacia Damasco, la misma ciudad que fue bombardeada el viernes, ¿okay? Sigue siendo la misma ciudad. Damasco, que está en Siria, está al norte de Israel. Israel está mirando el mar Mediterráneo a esta esquina y Siria está encima. De hecho, la guerra por Siria es que, no, daño eso es otro día. Le explico. Siria es un puerto de petróleo y Rusia y Estados Unidos quieren el puerto. Y eso van a seguir peleando allí hasta que se queden con las líneas de petróleo. No se preocupe, eso no tiene nada que ver con Isaías, creo que por ahí. Olvídese de eso, Dios de poder. Olvídese de eso. Esto es una guerra igual que las demás. Hay gente rica que quiere los chavos. Eso es todo. ¿Okay? Así que déjenlos que se destruyan por allá y oren por el pueblo de Siria, que es el que está sufriendo. Los sirios son los que están sufriendo. Porque le han bombardeado su casa, salen huyendo y cuando llegan a otros países los están matando a otros países. Esa pobre gente está pasando, la realidad es que eso es un país en destrucción. Y yo creo que nosotros podemos entenderlo porque nosotros no estamos pasando por nada de eso, pero Puerto Rico tampoco lo ha pasado bueno. Nosotros estamos viviendo un país en destrucción que ha tenido que salir. Así que yo creo que podemos tener un poquito de misericordia y orar por una nación. Hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay gente que tenía su vida, sus casas, sus profesiones, lo ha perdido todo y los están tratando como animales en campos de concentración en Francia, en Alemania, en todo lugar. O sea, no los quieren allá, no los quieren en su nación. Es un barbarismo. Por favor, ore por Siria. ¿Está bien? En vez de leer la Biblia para decir que Dios los va a destruir, ore por ellos. Porque ahí hay gente que puede ser salva por el Evangelio.
¿Sí o no? Ok, continuamos. Así que él va a Damasco y sale hacia allá y allí Dios lo encuentra. Pablo no está buscando a Jesús. Pablo odia a Jesús. Pero Jesús encuentra a Pablo y cambia su corazón. Y con él cambió la historia del cristianismo para siempre. Usted va a ver, y Pablo se transforma de ser el más radical perseguidor de la iglesia al mayor predicador y al principal teólogo del cristianismo. El hombre de más odio, que menos ama a Dios, es aquel que Dios escoge, busca, encuentra, salva, limpia y transforma. Y lo convierte en el mayor teólogo, y el perseguidor se convirtió en el perseguido. Y él murió dando su vida porque fue perseguido donde quiera que entró. Dios puede cambiar un monstruo por un siervo útil para su gloria. Lo hizo contigo, pastor, yo no soy un monstruo. Mírate al espejo para que veas. No, relajo. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Y lo puede hacer con cualquiera que está hoy aquí. Yo no soy un monstruo, pastor. Tranquilo, tranquilo. No eres tan feo como un monstruo, pero quiero decirte que en la parte espiritual estamos lejos de Dios. Pero Dios puede agarrar todo lo que ha pasado en tu vida, todo lo que has hecho bien, todo lo que has hecho mal, todas las malas decisiones, todo el tiempo perdido. Dios puede agarrarlo todo, puede limpiarlo todo, puede ponerlo todo en orden, puede empezar otra vez contigo. Y te puede usar para bendecir. Y si alguna vez tu vida fue para maldecir a otros, te puede usar para bendecir. Dale un aplauso al Señor, por favor. Capítulo 9 de Hechos, vamos a leer 31 versículos. Los va a leer todos conmigo por si acá esta semana no le da con leer más la Biblia. Yo me voy a asegurar que mi iglesia lee la Biblia. Gloria a Dios. Ay, tengo 2 o 3 que lo quieren, me encanta. Saulo, vamos al versículo 1 por ahí para abajo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, mira el odio, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, él iba a matar al que sea, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para que el que no lo entienda, dura cosa es darte cabezazos contra la pared. Te vas a matar. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta primero, ¿quién eres? Segundo, ¿qué quieres que haga? Esa es la respuesta de un convertido. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto es extremadamente importante porque pudo haber sido una alucinación de Pablo con el sol de mediodía. Pero los que estaban alrededor escucharon y vieron. Así que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. La calle todavía existe en Siria, la calle principal que corre Damasco. ¿Okay? He aquí, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermano, cuando esta semana te llamen para orar por alguien, entra, pon las manos encima y ora por alguien. Dios te va a usar. ¿Alguien está conmigo aquí?
No tenga miedo. Déjese usar por Dios. ¿Alguien me está escuchando? Déjese usar por Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted. Y todo lo que Dios está buscando es un vaso que se deje usar. Dime aquí, Señor, levántate, ve a la calle, ponle las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Le dijo hermano. Bueno, que llegó allí y dije: que no me muerda, espérate. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Qué lindo está eso, ¿verdad? Es que esto es tan bello. Si tú crees que tú viniste a Cristo, entiende que Cristo te buscó a ti. Y si estás hoy aquí y estás lejos de Dios o nunca lo conoces, quiero que sepas que te vino a encontrar hoy a ti. El Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿Okay? La versión pública de lo que ha pasado en mi corazón. Por eso el que se convierte se bautiza y da testimonio público de lo que en su corazón privadamente. 3 días estuvo Pablo para convertirse bien convertido. El tercer día fue, entonces salió afuera y se bautizó. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que leían estaban atónitos y decían: pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y ahí empezó la vida terrible de persecución de Pablo, que no acabó hasta que le cortaron la cabeza. Así que lo que le pasó a Pablo en el camino a Damasco fue cierto. O el sol le quemó las neuronas. Una de dos. Pero este hombre, tan radical como era para lo que había aprendido, tan radical como fue para testificar de Cristo, y le costó toda su vida. Toda hasta el final. Cuando llegó a Jerusalén, sale de allí, se va a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el tremendo Bernabé, el hijo de consolación, siempre era el que estaba arreglando las cosas, trayendo a la gente, presentando a este y al otro. Bernabé es clave, usted lo ve, es precioso, ese ministerio de poner a la gente a funcionar. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, esta es palabra de domingo, con denuedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Quiero parar ahí, disputaban con los griegos, eso es lo que Esteban hacía. Pablo fue a Jerusalén a tomar el lugar de Esteban, a quien él mató. ¿Lo ve? Es que Dios está brutal. Dios está brutal. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea
y le enviaron a Tarso, su ciudad original. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, los 3 lugares originales donde tenía el evangelio que llevarse. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Solo para que sepa, si usted lee después la historia, Pablo está 3 años, cuando Pablo conoce a Cristo en Damasco, él sale, está 3 años en Arabia, escondido, estudiando la palabra, yendo a alguna iglesia allá. De ahí vuelve a Jerusalén y de ahí sale a Tarso. ¿Cómo es? Sí, a Tarso. Y está 10 años allí. Antes de Pablo comenzar su ministerio formal, que comienza en la iglesia de Antioquía, como un anciano de la iglesia, una iglesia local, siendo anciano de la iglesia, y de ahí Dios lo llama para que salga a las naciones. Pablo estuvo 13 años creciendo en el Señor. Lo que pasa es que en estos 2 o 3 textos pues no aparece de esa manera, pero ese es el evento, ¿no? Así que en esta historia de Lucas, voy a ser bien rápido, por favor escúchenme bien. Sí. En esta historia de Lucas, la conversión de Saulo es una de 3 conversiones que ocurren en este mismo periodo, capítulo 8, 9, 10 por ahí. Son 3 conversiones que ocurren en el comienzo de este periodo de evangelización de los que están fuera de Judea y Samaria y van a empezar a correr hasta lo último de la tierra. Ya usted y yo vimos uno, el eunuco etíope, ¿se acuerda? El etíope que trabajaba en Etiopía, allá en África, o sea que eso es Israel, él caminó hacia el sur porque iba hacia África. Y por ahí él iba bajando cuando Dios lleva a Felipe hacia el sur y hace que el eunuco conozca al Señor. Y ese es el que está allá leyendo el profeta Isaías. El eunuco vino buscando de Dios. Y es gracioso, uno de los comentaristas que leo dice, miren cómo es Dios que mientras Saulo agarra las armas y se va al norte a Damasco a buscar gente, pues Dios agarró a Felipe y lo llevó al sur para que enviara a uno al sur hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Y después que está Felipe bregando con el que está en el sur, Dios agarra al que iba al norte a matar a los demás y lo cambia para su gloria. ¿Está viendo? ¿Está viendo al Dios de la historia? No se me vaya. ¿Están aquí? ¿Están aquí? No piensen en la chuleta que se va a comer ahora. Sábado pasado me comí una así de grande, una cosa terrible. Llevo toda la semana pidiéndole perdón al Señor por maltratar mi cuerpo. Qué cosa tan rica es maltratar el cuerpo. Con grasa por la gracia de Dios. Ok, seguimos. Míreme a mí todo el mundo acá, no se me pierda ahora. Así que vimos la conversión del eunuco etíope. Luego de Saulo vamos a ver la conversión de Cornelio. Cornelio, otro gentil que trabaja con el ejército romano, y él llama a Pedro, Cornelio tiene una visión de un ángel que le dice que llama a Pedro, y a Pedro ella tiene la visión, que la vamos a ver la semana de arriba, ¿se acuerdan? Con los animales impuros, todo ese tipo de cosas. Así que Lucas nos está hablando de 3 cosas que están ocurriendo. Mira, se están convirtiendo la gente que ya no son judíos o samaritanos, ya Dios está saliendo hasta el fin de la tierra, y mira ese tipo de conversiones que serán las cosas que Dios está marcando para salir. Pero en el medio del etíope que estaba buscando a Dios en su carruaje, de vuelta a su casa leyendo Isaías, y en medio del centurión que está orando y se le aparece un ángel, en el medio está Saulo que ni está orando ni está leyendo, odia a Cristo. Odia la idea de lo que él entiende es un engaño. Y va de camino, y Saulo, estos 2 eran gentiles, pero Saulo era judío. Criado entre gentiles, pero está totalmente entregado a su religión, apasionado por eliminar el cristianismo, porque lo considera una herejía y una apostasía. Y su celo por el Dios de Israel y por la ley es tan fuerte que él utiliza el medio más terrible, la violencia física, para detener el esparcimiento de este cristianismo, de esta secta. Pero ¿sabe qué? Que no importa la pasión que tú tengas en tu vida, sea buena o sobre todo, si te va a llevar a tu propia destrucción, Dios tiene otros planes contigo. Amén. Dios tiene otros planes. En su camino a Damasco, Pablo va de camino a Damasco y Pablo es tirado del caballo por una luz refulgente, una luz mayor que el sol del mediodía. Y recibe una revelación celestial del Jesucristo exaltado a la diestra de Dios. En estos relatos, Lucas toca el relato de Pablo 3 veces.
Por eso es que es tan importante para la historia del cristianismo que se repita en Hechos 3 veces la conversión de Pablo. Lo vamos a ver capítulo 22 en el 26 también. Y Pablo después nos habla y no solamente escuchó una voz, aunque aquí no está puesto, pero él dice que él vio a Cristo. Y aparentemente Pablo tuvo otras ocasiones donde Cristo se le aparece y le habla. Este es el Cristo que está exaltado porque Pablo necesitaba ver la realidad de un Cristo que había resucitado. ¿Están conmigo hasta ahí, verdad que sí? El relato dice lo que le comenté ahorita. Los que están a su alrededor ven la luz, escuchan la voz, pero no entienden lo que pasa. Pero sin embargo, Saulo dice que vio a Jesús. Pero lo que vio al principio no conoció. Él sabía que estaba frente a una visión celestial y por eso utiliza el nombre de Jehová. Dice, Señor, Lord, Señor. Dice, Señor, ¿quién eres? Porque lo primero que él ve es esta luz y ve esta aparición y ve esta persona y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me... Repítalo conmigo para que se despierte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. ¿Y por qué Jesús le dice, me persigues a mí? ¿Por qué? Cuando Jesús está en esa noche antes de ir, le dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esta mañana te levantaste y Él está contigo. Y esta semana quizás tengas una lucha fuerte y parezca que no está contigo. Pero Él está contigo. Y Pablo se le aparece a... Denle un aplauso al Señor, lo puede hacer. Y quiero que usted sepa que Jesús estaba al lado de Esteban cuando lo mataron. Estaba allí. Ay, ¿por qué dejó que lo mataran? Porque es que las prioridades de nosotros acá en esta tierra y las prioridades de Dios son totalmente diferentes. Esteban le dieron un ticket de expreso en primera clase para gozar lo que tú y yo todavía no estamos gozando. Y cuando le están cayendo las piedras encima, dice que vio el cielo abierto y a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Dijo, voy para allá. Denme más duro que me voy. ¿Está conmigo? Son otras prioridades, otra cosa. Jesús dice, estás trabajando con mi gente, es como que lo haces conmigo. Los padres que están aquí, ¿cuántas veces escuchan que se mete con mis hijos? ¿Qué dice? Saque lo que tiene por dentro ahora. Que se mete con mis hijos, se mete con... El que ama a mis hijos. Me ama a mí. El que se metió con tus hijos, se metió con tus hijos, no contigo. Pero tú sientes que ¿qué? ¿Que se metió con quién? Saulo, ¿por qué me persigues? Ese Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra del Señor que está hoy, ahora, cada día, intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Tú no estás solo en tu crisis, ni en tu problema, ni en tu enfermedad, aunque haya durado mucha, no importa lo que estés pasando, no estás solo. Él está contigo porque Él te prometió estar contigo hasta el último día de tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Él está obrando en ti, está obrando en cada situación porque te está formando a su imagen. Y el impacto que Saulo tiene cuando está tirado en el suelo fue brutal, brutal para él, porque tuvo efecto físico y emocional y espiritual. Su conversión fue bien completa. Yo quiero que usted entienda que en el momento que él cae al suelo y él ve a Cristo vivo y escucha que Jesús, Pablo tuvo que haber tenido un problema serio teológico en su cabeza. Y le duró 3 días bregando y pensando qué yo creía, cómo yo lo veía, qué dice esta profecía, porque Pablo era un duro en la palabra. ¿Qué es lo que dice esta profecía? Porque lo que él vio, lo que él sintió, lo que él experimentó, le habla de una realidad que no era la que él entendía que estaba en la Biblia, en las Escrituras. El cantazo fue brutal. Él cae al suelo y yo estoy seguro que inmediatamente dice, ¿qué está pasando aquí?
Pero Pablo hace dos preguntas sumamente importantes de todo aquel que se encuentra con Cristo de verdad. Escucha lo que acabo de decir. Dos preguntas importantes de aquel que se encuentra con Cristo de verdad. Si estas dos preguntas no existen en la vida de alguien que clama que vino a Cristo, no vino a Cristo. Si estas dos preguntas no existen en la vida de alguien que clama que vino a Cristo, la realidad es que no vino a Cristo. Las dos preguntas que Pablo hace es: ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Repítalas conmigo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Un verdadero creyente vive de las respuestas a esas dos preguntas. La vida del creyente se define por las respuestas que recibe a esas dos preguntas. Si no lo crees, vea la vida de Pablo. Porque él lo esconden para que la responda bien respondida y él tome su decisión. ¿Quién eres? Y escúcheme bien, porque conocer, asentir y aceptar a Jesús y lo que Él nos está ofreciendo en su evangelio es la única forma de recibir la vida eterna que Dios quiere darnos. ¿Por qué la pregunta de quién eres? Porque conociendo a Jesús me acerco a Dios y cambia mi destino. Juan 17:3, no lo tengo allá arriba, yo no lo busqué, muchachos. Se lo voy a leer, por favor. Pero Juan 17:3 dice, y esta, repítalo conmigo, por favor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Conocer a Dios me da la vida eterna. Por eso cuando Pablo le pregunta quién eres, la primera pregunta que todo nuevo creyente tiene que hacerse, si de verdad es creyente, es: yo necesito conocer a Dios. Yo necesito saber quién es Él. Y por eso Dios te ubica en un lugar donde hay otros hermanos que están contestando esa pregunta cada día: ¿quién es Él? Por eso pone su palabra en tus manos para que te metas ahí y aprendas de ella. Y yo sé que es bastante complicada en muchas áreas, pero te ha dado gente que te la quiere explicar. Porque si tú amas a Dios, tienes que contestarte la pregunta: ¿quién eres? Tú que me llamaste, tú que me buscaste, tú que me sedujiste el corazón. Yo te amo y ni siquiera te he visto. ¿Quién eres que me ganaste? Si no te interesa saber quién ganó tu corazón, es porque no te lo ha ganado, no estás convertido. Ay. Una marca de un verdadero creyente es que ama a Dios, quiere saber quién es Dios. Y te voy a decir algo, no te va a dar la eternidad para conocer a Dios. Yo escuché esta explicación en una ocasión, se la traje una vez. Y honestamente no sé si es totalmente cierto o no, pero me fascinó, me parece que es excelente. Y habla del momento donde Isaías está viendo esa visión que él tiene allá en el Antiguo Testamento. Isaías entra un día al templo y de momento se abren los cielos y tiene una visión celestial del trono de Dios y solamente puede ver las faldas de alguien que está sentado en un trono. No puede ver nada más, lo demás es brillante, es terrible. Y el trono está flotando en el aire y de momento ve cuatro seres que están en las cuatro esquinas del trono y están dando vueltas y vueltas, y cada vez que terminan una vuelta dicen: santo, santo, santo. Escúcheme bien, usted cuando dice ay una vez, pues fue un ay, pero ay, es que le quema mucho, y ay, que usted está hostizado. Y en la Biblia, cuando Cristo debe decir: de cierto te digo, te estoy diciendo la verdad, escúchame, dice: de cierto te digo, te lo voy a decir de verdad, pero 3 veces, demasiado. Y cada vez que estos ángeles dan: santo, santo, santo. Y escuché a un teólogo una vez hace mucho tiempo que decía: ¿sabe qué pasa? Que cada vez que estos seres que están ahí en el trono de Dios por toda la eternidad dan una nueva vuelta, encuentran algo de Dios que no habían visto antes y tienen que decir: santo, santo, santo. No te va a dar la eternidad para conocer a tu Dios. Y esta hora que yo dedico a explicarte un poco de la palabra es demasiado poco. Sé que tenemos que irnos a vivir la vida.
Y lo que te estoy dando es un poquito, pero yo quiero, yo deseo, yo anhelo solamente que tu corazón agarre hambre y sed de Dios. Que me digas cuándo volvemos a reunirnos, cuándo va a volver a abrir la palabra para explicármela, pastor. Los viernes tengo como 50 que quieren eso. Y le voy a ser bien honesto, si los viernes no funciona, voy a buscar otra cosa, pero en algún punto tenemos que ser un grupo grande de gente que ame la palabra. Porque si no amas la palabra, no amas al Dios de la palabra. Que no hay otra cosa. Yo quiero que me entiendas, si tú no quieres saber quién es tu Dios, si tú no quieres que tus hijos conozcan quién es tu Dios, si tú no quieres luchar con la palabra de Dios para entenderla como es, tú no amas a Dios. Es la aparición de Cristo la que te va a hacer preguntar quién eres. Porque me ganaste. Me ganaste. Pastor, otra vez, otro guilt trip. Me voy otra vez sintiéndome mal conmigo. Sí, qué bueno. No, relajo. Quiero despertar tu corazón. Quiero avivar el fuego del don que fue puesto en ti. Quiero que entiendas que tú necesitas conocer a Cristo. ¿Sí o no? Y esta es la vida eterna. No hay otra definición. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí que me enviaste. No hay más nada. ¿Tú quieres vida eterna? ¿Tú quieres el regalo de la esperanza de Dios para ti por la eternidad? Tienes que conocer a Dios. Tienes que meterte con Él. Y no se ha convertido a alguien que no entiende su problema de pecado, que no entiende que la solución es el gran intercambio que Jesús hizo posible. El viernes estamos hablando de Romanos, precioso, de verdad precioso, y que reciba esa solución a su fe. Por eso le dice, yo soy, le dice, ¿sabes quién yo soy, Pablo? Yo soy Jesús al que tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No sigas estrellando tu cabeza. De hecho, si mal no entiendo, está hablando del aguijón en el caballo, pero para que usted lo entienda mejor, no sigas estrellando tu cabeza contra la pared, te va a doler y te vas a matar. No sigas viviendo errante, buscando de aquí para allá ese algo que te provea descanso que tu alma necesita. Que lo has estado buscando en cuanta cosa hay excepto en Dios. Las mujeres, los varones, los amoríos, el dinero, las cosas no van a llenar el descanso que tu alma necesita. No sigas dándote contra las paredes. No sigas caminando por un camino estéril que te va a destruir, porque vas a seguir dando tumbos, vas a estrellar tu cabeza contra la pared una y otra vez y se te va a acabar la vida mientras destruyes tus oportunidades y destruyes los que están a tu lado. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Escúchame bien, todo el que está aquí que no conoce a Dios o está apartado. Conocer a Jesús será lo mejor que te puede pasar. Porque los asuntos de tu espíritu solo pueden ser saciados por aquel que te creó y te ama entrañablemente. Tu Padre. Tu Padre. Y ojalá te tumbe de tu caballo. Ojalá en tu correr loco por la vida te diga, detente. Y se muestre a ti. Tú digas, ¿quién eres? Diga, yo soy Jesús el que te amo. Ven a mí. La segunda pregunta que Pablo hace es, ¿qué quieres que haga? Repítalo conmigo, ¿qué quieres? Porque aquel que es chocado con Cristo, al que se le han perdonado sus pecados, al que ha recibido una nueva vida en Jesús, por el Espíritu Santo que viene a morar en ti cuando tú te sometes a Dios. De hecho, tú no le preguntas a alguien qué quieres que haga si tú no entiendes que es tu autoridad. Pero aquel que se ha sometido a la autoridad de ese, lo menos que puede ser aquel que ha sido amado por Dios es entregar el resto de su existencia en las manos de Dios. Para que le cambien las prioridades, para que le cambien las metas, para que le cambien el destino. De hecho, tu destino es la muerte eterna y Dios te lo cambia por el destino de la vida eterna.
Y si el evangelio no te afectó para preguntarle a Dios qué quieres de mí de ahora en adelante, y todo lo que soy, y todo lo que sé, y todo lo que tengo, y todas las fuerzas que me quedan son tuyas, si eso tú no lo dices, no te has convertido. Porque te tiene que afectar de tal manera que lo primero es quién eres y lo segundo es qué quieres que haga. Porque eres, de hecho Pablo en las dos preguntas dice, Señor, porque acabo de enterarme de que tú eres mi Dios. ¿Alguien está conmigo hasta ahí? Para ti está escrito lo que Pablo luego escribe en Efesios 2:10, para ti, para mí, que dice, porque somos, está hablando de los creyentes convertidos, escuche, somos hechura suya, somos su criatura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No está hablando cuando naciste por el vientre de tu madre, esa es tu criatura natural, pero fuiste después creado ¿en quién? En Cristo, fuiste nacido de nuevo. Dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes por ellas. Cuando Pablo hizo la pregunta, Dios tenía desde antes de la fundación del mundo la respuesta. A ti te llamé, te busqué, te escogí, te traje, porque tengo este camino en lo que te resta de existencia en la tierra. Y no puedes ser cristiano si no quieres saber y no quieres meterte en el plan de Dios para ti. Dios tiene un camino, Dios tiene un propósito preparado para todo aquel que se acerca a Jesús. Son buenas obras, cosas que van a dar fruto eterno, no fruto acá abajo, fruto de eternidad, almas que van a conocer a Dios por causa tuya. Buenas obras que de todas maneras, y escúchame bien, te van a costar la vida que conoces hoy. Porque cosas van a cambiar. Y la gente le tiene miedo al evangelio, por eso mismo, tengo que darle a hacer esto, olvídate de eso. Y no vengas pensando dos cosas, no vengas pensando en lo que te van a dejar, lo que te van a quitar, no te preocupes por eso, es que tú las vas a dejar solo, porque es que te van a cambiar el corazón. Y segundo, no pienses que las tienes que dejar para llegar acá. No, es que tú nunca, jamás en tu vida vas a poder dejar nada. Tú tienes que llegar acá. Y cuando te choques, cuando te tumben de tu caballo, el Cristo que te va a tumbar te va a cambiar el corazón. Estás hablando de un hombre lleno de odio, un hombre que va corriendo duro y solamente encontrarse con Cristo hizo que hiciera dos preguntas: ¿quién eres y qué tú quieres? ¿Lo entendió? Usted no cambia el corazón de la gente así, gente. Tiene que haber pasado algo allá adentro. En ese momento, eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que decía Bart, el de Mercy Me, que le dije al principio acerca de su papá. Un monstruo. Y Dios lo cambió por el padre que yo quiero ser. Somos hechura suya, repítalo conmigo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ande por ellas. Buenas obras que te van a costar la vida, pero van a ser parte de tu eternidad. No vivas más dando tumbos, no más calles sin salida, una vida de fruto constante y creciente rumbo a tu destino eterno. Eso es lo que Cristo te ofrece hoy. Escúcheme bien para terminar. Ver la verdad de Jesús y el error de las prioridades de vida que tenía Saulo lo impactó. Tan fuerte fue el impacto en el piso que se quedó ciego. Y escúcheme bien, esa ceguera fue el aviso de Dios a él. Porque Pablo allá adentro estaba struggling, él estaba peleando con Dios todavía. Hizo las preguntitas, pero estaba peleando. Y usted y yo todavía peleamos con Dios muchas veces, ¿sí o no? Todavía peleamos con nuestra incredulidad, todavía peleamos con nuestras dudas. Y de vez en cuando, y sabe que él queda ciego allí, pero esa fue el aviso de Dios. Le dijo: tú eres un ciego, tú estás muerto espiritualmente, varón, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Tú sabrás mucho, tú estudiaste en Harvard, tú serás de San Juan y de la Loza, Guaynabo, pero tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Tú estás ciego. Que aun cuando tú creas que tenías vida y que tú eras bien celoso religiosamente, tú estás ciego. Así que a Saulo lo llevan a la casa del amigo en Damasco, en la calle a la derecha, como te dije, que todavía está allí en Damasco, y permanece 3 días sin comer y sin beber. Ese tipo estaba en shock. Lo meten en el cuarto y le pasaban comida y no se la comía, en shock.
Allí su cabeza estaba tratando de reconciliar toda su vida, todos sus pensamientos, todas sus prioridades, lo que él creía, lo que él valoraba, lo que él creía que estaba bien, y todo chocó con el Cristo que se le apareció. Y 3 días estuvo allí, reconciliando su vida con lo que acababa de entender. Y fue en ese tiempo, esos 3 días, que Saulo hizo las paces con Dios. Porque aunque él era un erudito de la ley, fue allí, sentadito, ciego, pero recordando las Escrituras, pudo encontrar a Cristo en las Escrituras allá adentro. Pudo encontrar a Cristo en las profecías. Y empieza a orar. Y orando el Señor le dice, tranquilo, voy a enviar a alguien que va a bregar contigo. Y mientras le dice, va a llegar una persona, va a hablar contigo, va y le habla a la persona, y dice, vete allí y brega con este. Y ese fue, ¿cómo se llamaba él? Ananías fue. Es que Ananías, el de Zafira, también se me olvidó ahora. Y al tercer día, como cuando mueres y resucitas en Cristo, ¿verdad que sí? Al tercer día, llega el enviado de Dios hasta la casa, toca la puerta, entra por allí y le dice, hermano Saulo, hermano, ya tú estás convertido, varón, todavía tú tienes una dudita, pero ven acá, yo sé que hace 3 días Dios te está dando hasta dentro del pelo, no has comido, no has bebido, estás tirado aquí, tranquilo. Y le pone las manos encima y dice, recibe el Espíritu Santo, clac, y se le caen las escamas, porque había creado unas escamas en los ojos. Se caen las escamas de sus ojos, como Dios diciendo, estaba ciego, pero ahora ves. Estaba ciego. Tú sabías mucho, muy religioso, muy creído, pero estaba ciego. Y tuve que tumbarte del caballo, tuve que dejarte sin recursos, tuve que enfermarte, tuve que meterte en una esquina humillado. Tú que llevabas a la gente por el pelo para meter en las cárceles, te tuvieron que llevar de la mano y meterte en un cuarto. Y allí en tu soledad, allí me encontré contigo y te tumbé las escamas de tus ojos para que ahora puedas ver la gloria de Cristo crucificado. Y Pablo esos 3 días respondió, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Esos 3 días de reflexión teológica en ayuno y oración. Yo prefiero la reflexión teológica con un buen sándwich de jamón, queso y huevo, la Biblia abierta, el café. Café recién colado del que yo hago en casa, que es el mejor café del mundo. Y si pones el quesito duro. Pero a Pablo lo mandaron a reflexionar a secas, para que aprenda. Y esos 3 días conoció a Cristo y llegó y se cayeron las escamas, y como Dios es tan bueno, Dios le respondió a la segunda pregunta allí mismo. Ananías le dijo, by the way, la segunda pregunta que tú tenías te la voy a responder. Tú eres enviado ahora a las naciones gentiles, vas a predicar el evangelio y vas a tener que sufrir y vas a ser perseguido hasta la muerte como Esteban, tu antecesor. Así vas a ser tú también. Ese es tu futuro, ¿lo quieres? Pero como Pablo estaba convertido, dijo, ¿dónde empiezo? Tan así que se levantó y comió, y tan pronto cogió fuerza, se metió en la sinagoga, empezó a predicar y confundió a todo el mundo. Pero este no era el tipo que venía. Y confundió a todo el mundo y la gente tuvo que salir cogiendo calle, él lo miraba si alguien le pegó un tiro al animal este. Yo no sé qué le pasó. Le dio una insolación, algo le pasó. No esperó un día. ¿Estaba convertido o no? ¿Quién eres? 3 días, ¿me lo dijiste? Ok, ya, se cayó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Predicar. Aunque me pegue un tiro, voy para allá. ¡Buah! Por ahí voy. Nuevo propósito, nueva vida para la gloria de Dios. Escúchame bien, Dios tiene un tiempo y Dios tiene un lugar para encontrarse con cada uno de nosotros. Y en ese tiempo, ese lugar te va a tumbar de tu caballo. Te va a tumbar de tu camino, moderno. Te va a chocar el cajo, porque ya nadie coge caballo. Te va a detener en tu camino, porque va a entrar a cuentas contigo. Y si Jesús pudo escoger, buscar, salvar y transformar a Saulo, que no lo amaba, que no buscaba a Cristo, que no le importaba, sino que aborrecía la idea del cristianismo. Y si Dios pudo agarrar el papá de Bart, el que le dije el testimonio,
y agarrar un monstruo como ese y cambiarlo, escúchame bien, Dios te puede salvar a ti y a tu casa. Dios te puede salvar a ti y a tu casa. Y yo te pido y yo te ruego, si estás aquí, me estás escuchando por el internet o escuchas esta predicación por la radio después, yo te ruego que te encuentres con Jesús, que conozcas quién es Él y qué tiene contigo, porque es lo mejor que te va a pasar desde hoy y por la eternidad. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias por la bendición y el privilegio de poder explicar tu palabra a los hermanos en la fe que estamos aquí. Gracias por tu amor con nosotros. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por tus misericordias con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra dice que ella es más cortante que espada de dos filos, que penetra nuestro corazón, que penetra como cortar los huesos y abre y define las intenciones profundas nuestras. Y es tu palabra la que dice que tu Espíritu ha sido enviado para hacernos entender nuestra necesidad, hacernos entender hacia dónde caminamos y hacernos entender la solución. De que estamos en pecado, que estamos lejos de ti, que nuestro final es la muerte eterna, pero que tú has venido, tú enviaste a tu Hijo Jesús a cargar nuestro pecado y a cargar nuestra muerte para regalarnos vida y vida eterna, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para darnos una nueva vida, un nuevo propósito y un destino al cual no estábamos yendo, el destino de la vida eterna. Y yo te pido en esta hermosa mañana, que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, en tu misericordia, tú salves su alma. Salva las almas que se pierden. La iglesia interceda. La lucha por las almas que se pueden quedar sin respuesta. Interceda, iglesia. Señor, salva las almas. Salva las almas. Salva las almas. Y te pido por mis hermanos en la fe que están fríos o tibios, que ciertamente no están viviendo en el patrón de Pablo, que se aburrieron ya de la pregunta ¿quién eres? Y ni siquiera han hecho la pregunta de qué tengo que hacer, o que pusieron su mano en el arado y se dieron vuelta y miraron atrás, porque la oposición de este mundo fue muy fuerte. Padre, yo te ruego que avives nuestros corazones, que avives nuestros corazones como Pablo, que avives nuestros corazones porque hay mucho trabajo que hacer, que volvamos a amar quien tú eres, que volvamos a amar quien tú eres y que te preguntemos qué tenemos que hacer porque no queremos hacer otra cosa que no sea empeñar nuestra vida, invertir nuestra vida en el reino de los cielos, cueste lo que cueste. Mi Dios y mi Rey, tu obra en nosotros es necesaria, en el nombre de Jesús. Ojitos cerrados, si hay alguna persona en este